Hola amigos de Agenda y Noticias. Hoy estaremos abordando durante casi toda esta semana un tema bastante crucial y que también ha generado muchos debates a nivel nacional. Se trata de la reforma a la salud, una iniciativa que ha presentado el presidente Gustavo Petro Urrego, precisamente que ha radicado ante el Congreso de la República. Recordemos que hace 2 semanas se llevó a cabo un acto protocolario en el que estuvo presente diferentes médicos, representantes de la salud y también otras personalidades quienes conocieron de primera mano ese documento que fue entregado precisamente al mandatario de los colombianos. Para abordar un poco las dudas, inquietudes y también los pros y contra que tiene esa reforma, me acompaña el doctor Carlos Marulanda, reconocido médico en Barrancabermeja, a quien le doy la muy buenas tardes, doctor, y bienvenido a Agenda y Noticias. Muchas gracias, Ramón, por invitarme aquí en Agenda y Noticias. Sí, este es un tema que está generando actualmente muchas controversias. De antemano no soy ni petrista ni uribista, pero hay que ser algo objetivo con referente a la reforma en la salud. Muy bien, bueno, doctor, ¿cuáles son los pros y los contras que tiene esta reforma? Hablemos un poco de el pro, es decir, las ventajas que va a tener esa reforma a la salud y que en estos momentos sería la primera reforma en la que de alguna manera el gobierno, según lo que han manifestado, busca un cambio precisamente y acabar con la corrupción en las diferentes EPS del país. Bueno, Ramón, mira, una cosa es tener los servicios de salud. Ya conocemos que por medio de las EPS ya ha llegado a una cobertura, ¿sí?, del 98%. Lo ideal es llegar a un 100% en la cobertura total de la población, pero una cosa es usted estar afiliado y otra cosa es usted tener al alcance, la verdad, la accesibilidad de una atención médica oportuna. Entonces, lo que quiere hacer la reforma de la salud es prácticamente quitar muchos intermediarios como lo que eran las EPS. Las EPS, la Constitución nos dice que el gobierno es el responsable de nuestra salud y de nosotros cada uno de nuestra salud, obviamente. Ellos han creado las EPS y las EPS son aquellas empresas promotoras de salud donde nosotros estamos afiliados actualmente y ellas reciben un rublo, un pago, ¿sí?, por tenernos a nosotros afiliados según la población que tengan ellos definidos. Ahora, ¿qué está sucediendo? Ellos están diciendo, la EPS que quiera continuar con nosotros, ¿sí?, pues, y que pueda manejarse en el sistema, por eso existen controversias, pero yo ya no le voy a pagar sino directamente a la IPS y un solo valor tarifario. Me explico. Entonces, en algunos sitios de Colombia, en clínicas y hospitales, ¿sí?, el ibuprofeno no se cobra igual o el acetaminofén no se cobra igual, la ecografía transvaginal no se cobra igual en una IPS como en otra IPS de radiología. En una vale 500.000, en otra vale 200.000. Esos son los rangos y entonces para contratación como hacían las EPS estaban contratando pues obviamente lo más barato, con menos calidad en muchas ocasiones, o se robaban el dinero como existieron en muchas causas, como fue Saluco, Medimasi, etcétera, GPS que estuvieron liquidadas, donde estuvieron, ¿sí?, recibían todas las ganancias, y el médico era el prestador de salud en la IPS de ellos y no podía mandar sino cierta cantidad de medicamentos y cierto número de laboratorios. Entonces, ¿ahora qué le está diciendo el gobierno? Por medio del ADRES yo voy a manejar todo ese recaudo económico, ¿sí?, y yo lo voy a distribuir y lo voy a pagar directamente. ¿Qué puede generar en eso? Un contra que de pronto, ¿sí?, yo no soy político, sí, pero uno ve mucho la corrupción en el tema cuando hay campañas, ¿sí? El presidente Gustavo Petro lo que está diciendo es, no, yo mismo lo voy a administrar, solamente una persona la va a administrar y va a dirigir los recursos. Ahora, durante muchos años, sí, y no es de desconocerse, los recursos que se manejaban en los hospitales y de muchos sitios, cuando llegaban el dinero se demoraban hasta 3 meses en pagarle a la clínica o a los hospitales, a las IPS. Imagínense entonces ahora cuánto se puede demorar, eso tampoco nos lo ha explicado. Sí. Él está diciendo, bueno, por medio de la registraduría y todos que estamos notariados, toda persona que esté en Colombia tiene derecho a la salud. Pero me genera una duda. Entonces, cuando yo voy a un hospital, a mí
tengo el derecho a que me atienda, no va a asistir no EPS, no va a asistir Comeva, no va a asistir ninguna de esas EPS. Precisamente, doctor, bueno, frente a esa inquietud que usted nos hablaba antes de esa entrevista como tal, o sea, el gobierno habla de que busca una cobertura amplia, universal en el tema de salud para todos los colombianos, desde el estrato 1, 2, 3, bueno, en todas las regiones del país. Pero también existe esa duda frente al tema de las clínicas como tal, es decir, en el caso, por ejemplo, en Barrancabermeja, en Bucaramanga, en Santander y en otras partes, donde existen clínicas privadas y que en su momento esas clínicas tenían esos convenios con esas EPS. ¿Qué va a pasar entonces con el usuario? O sea, ¿va a poder entonces acceder exactamente a ese beneficio o sobre todo a la atención en esa clínica? Lo que uno ha escuchado en el Senado, en el Congreso y cuando hablan de la reforma de la salud es que es un proceso transitorio. Sí. Y ellos han utilizado cosas que han confundido a la comunidad como tal, estirándose la pelota sinceramente. No, es que si pueden subsistir con nosotros, las EPS pues continuarán. Las EPS, las entidades promotoras de salud, pero una IPS como una clínica privada que estaban prestando esos servicios de salud, ya ahora le están regulando a ellos el factor de cuánto es lo que yo facturo y cuánto es que yo cobro por esta atención, por, no sé, una fractura de un fémur porque me caí en mi bicicleta. Esto es lo que yo le voy a cubrir por el tramador, por el material de osteosíntesis y es esto. Ahora, ¿qué calidad es la que van a ofrecer? Porque es que no todos los materiales de osteosíntesis son iguales. Bueno, doctor, frente a las inquietudes también que se dan de los ciudadanos, pero también de los mismos médicos, referente, por ejemplo, al tema de las clínicas como tal, en el caso particular, las clínicas privadas. Si una persona llega de urgencias, requiere de una atención de forma inmediata, ¿esas clínicas como tal tendrán o no tendrán esa cobertura para poder atender al paciente ahora con esa reforma? Me genera la duda, porque mire, algo muy importante es que a nadie se le puede negar el derecho a la salud y debe ser atendido, así sea del régimen subsidiado o del régimen contributivo. Llega a un sitio donde sea una atención primaria, debe ser atendido. Pero ¿qué sucede? Sí, en muchas cosas en la práctica médica, no, es que usted no tiene cobertura aquí con nosotros, sí, usted no tiene en esas cosas. De bueno es que en la parte de los hospitales que va a manejar el Estado, es que todos vamos a estar en el mismo rango y todos vamos a tener la misma prestación y la misma prestación de calidad. Sí. Eso es algo muy bueno, ¿sí? Pero entonces llega la incertidumbre, es en mi consultorio particular, la consulta particular o cómo yo puedo adquirir para también que el Estado me pague por esas consultas. Lo otro, si yo soy una clínica privada, ¿sí? Y yo no me quiero añadir a la atención del servicio del usuario porque no, el Estado no me está pagando lo que yo considero que es necesario. Entonces esa persona que tenga una parada cardíaca o que tenga una urgencia como una materna o algo y que tenga un perinatólogo como en algunos sitios que tienen perinatólogo y muy pocos hospitales, ¿sí? Tienen unos subespecialistas o supraespecialistas, hablémonos en esos términos, muy bien preparados, y que no cuente un hospital con esa atención, la remisión con esas IPS, porque según el sistema de regulación no va a haber tramitología, no debe haber trámite, y en verdad hoy en día eso es muy cansón, Ramón, para una materna, para un niño, para cualquier persona. Mire lo que sucede en Barrancabermeja, y que es algo que ha sucedido desde hace muchos años. Hoy en día tienen convenio con X sitios de rayos X y a los 2 días no, porque no han pagado, entonces es la forma de presionar para que la EPS pague. Entonces hoy en día, entonces, ¿qué va a pasar? La capacidad de médicos contratados, ¿cómo va a ser esa contratación? En la República. Y cuando yo quiera y necesite en verdad un especialista porque se me está saliendo de las manos el paciente, o es algo muy como, digamos, un caso, una materna que necesita perinatólogo y hematología en ese caso, o necesita cosas muy complejas. Hay hospitales universitarios que están muy bien dotados, pero muchas universidades que están formando muy buenos especialistas en Colombia se van a quedar en una red privada. ¿Y cómo va entonces todo el mundo a adquirir eso? Entonces, si antes la remisión iba a ser, es mucho más compleja para remitir un paciente
a una unidad de cuidado intensivo para remitir muchas cosas, ¿cómo va a ser esa atención? ¿Cómo va a ser ese sistema de regulación para que a mí me lo acepte una clínica privada? Y en el caso particular, doctor, con respecto a los médicos como tal, decía la ministra que los médicos en una parte tienen culpa de que esto haya conllevado a que el gobierno presente esa reforma, pues dicen que se está recetando muchos medicamentos, que se están enviando a las personas a tratamientos, citas especializadas. Explíquenos un poco frente a esa crítica que ha hecho la ministra. Algunos han dicho que lo sacaron de contexto, ¿sí? Yo trato de ser una persona muy neutral y en este momento yo creo que no lo sacó de contexto. Yo vi el video y el video es bien claro donde dice es que el problema del sistema de salud son los médicos, porque es que formulan de todo y disparan los costos del sistema. Mire, Ramón, yo lo voy a hacer muy franco. Algo que tiene bueno, entonces, a favor, es que si vamos a hacer APS, vamos a hacer atención en la comunidad, vamos a salir a colocar un médico en la calle, un auxiliar en la calle y vamos a aumentar esas cosas. Algo que actualmente sucede en Colombia es la prestación del servicio, cómo se da. Y en eso siempre yo he sido enfático, cómo es que se llegue, cómo llega el paciente. La reforma actualmente está centrada administrativamente en recursos del Estado. Yo ya le quito a usted toda la potestad, yo manejo el dinero, pero la atención no nos la ha dicho muy bien. Ahí me queda esa confusión porque hay que mejorar. Fue Colombia la población que votó por él, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo con eso del Consejo Nacional de lo que él va a colocar, que va a ir en la participación De los varios sectores. de los varios sectores, va a ser una persona del grupo LGTBI, una persona de las comunidades raciales, una persona del gobernador, el administrador, todos para tomar unas decisiones en consejo según las necesidades que se tengan en la población. Eso me parece excelente, pero ojalá esas personas, ¿sí?, que sean de esas comunidades y de esos grupos sectoriales, también tengan un conocimiento en salud para poder tomar en verdad esas determinaciones claramente. Si el paciente, yo que soy contratado actualmente por una EPS y la EPS me dice usted es el médico de evento discreto actualmente, y ese paciente me llega hoy a mí, una señora de 50 años que es una paciente hipertensa y diabética, y esa señora resulta que su EPS actual se liquidó y la adquirió otra EPS, a mí me llega y me dice, bueno, doctor, hay que ingresar al control de hipertensión y diabetes. ¿Cómo es esa prestación del servicio? Yo que soy de evento discreto, ¿será que 20 minutos me alcanzará para hacer una muy buena prestación del servicio? Formulación de medicamentos, que muchas veces son no post, en algunos casos. Formular si es diabética, las jeringas, las glucometrías, el glucómetro, la remisión a trabajo social, a psicología, trabajo social. Hay personas que no conocen y no se apropian de su enfermedad o quieren hacerse muchas veces de la vista gorda. Pero muchas veces por desconocimiento, ¿sí? Y sucede, es que la pastillita roja, doctor, es que la pastillita verdecita, chiquitica, amarillita, esa es la que yo me tomo. Y en todo ese proceso hay que llevarlo en verdad que el paciente esté en una atención primaria, como dice el doctor Gustavo Preto, es que es mejor tenerlo aquí a que termine una máquina de diálisis amputado por una diabetes, una gangrena, etcétera, etcétera. ¿Será que el tiempo para atención de un control prenatal hoy en día es adecuado? Con todas las preguntas que hay que hacerle a una materna, ¿será que la atención de alto riesgo obstétrico en el llanito, por ejemplo, que no hay urgencia, que no hay urgencia? A veces la misma gente hasta los fines de semana trasladarse a Barranquilla. Pero eso no está en criterio de alto riesgo obstétrico. La experiencia de un clínico, a mí me pasó una compañera, bajó de mula del caballo en estado de embarazo y el bebé se ahogó. O sea, hay muchas cosas que hay que prevenir. ¿Será entonces ese pedacito de la atención, porque es lo que me está diciendo la doctora Carolina Corcho, el problema son los médicos? Venga, por favor. Yo sé que ha habido mucha corrupción en Colombia, en donde los recursos del Estado, uno ve que llega un dirigente a un hospital
que lo puso un gobernador, llega en un Renault 4 y luego sale con una Cherokee. ¿Sí? Uno ve cómo hacen esos tipos de contrataciones, pero el que está con el paciente, de frente con el paciente, no fue el que hizo esta ley. ¿Sí? Estuvo muy bien lo que están haciendo. Hay sus pros y sus contras. No sabemos qué va a pasar con esos recursos, pero son muy énfasis. Si yo recuerdo, Ramón Elías, Sí. cuando estuvimos haciendo y nos conocimos en el PRAS, ¿se acuerda? Y estuvimos en todo el proceso de epidemiología con el COVID. A mí me parece excelente. Yo vengo haciendo esa desde la universidad. Yo soy egresado de la Universidad de Santander de aquí de Bucaramanga. Y nosotros en los últimos años en práctica nos llevaban a ciertos barrios de Bucaramanga y le hacíamos preguntas a la comunidad. Pero en esa comunidad nos contestaban, eso es que quieren saber cómo aquí, si aquí pagan más, eso es que yo no sé qué, nos tiraban las cosas en la cara, habían personas muy educadas como tal, pero aquí ¿qué pasó en el PRAS? Muchas veces a las muchachas les robaban el celular, no había esa seguridad, no había muchas de esas cosas. Me interesa que las cosas tengamos esa cultura en verdad, de tener en verdad en Colombia que haya un médico familiar por barrios sectorizados. Eso es algo que tiene incluso Ecopetrol. Ecopetrol maneja aquí algo que se llama los médicos familiares. ¿Sí? Sí. Eso es algo muy, muy bonito y que en verdad él está sectorizado en su grupo etario y su población específica, pero me genera todavía muchas más dudas. Porque una cosa es decirlo, sí, muy bonito, pero todavía no hay una guía. Todavía no hay un proceso, todavía no estamos caminando sobre el proceso. Lo único que yo entiendo de la norma es, señores, ustedes ya no van a manejar los recursos porque ustedes los administraron mal. Y en teoría sí. Bueno, doctor, ya conociendo un poco ese panorama, esos pros, esos contras de esa reforma, ¿qué le proponen ustedes entonces al gobierno y en ese caso el Congreso de la República, quien es el último que tiene la palabra para aprobar o desaprobar ese proyecto, teniendo en cuenta que eso primero pasa a Comisión Séptima y posteriormente se debatirá tanto en Cámara como Senado y es ahí donde se definirá exactamente si habrá o no reforma a la salud? Me parece excelente lo que se está haciendo. Hay que mirar todos los recursos que se puedan tener para evitar la corrupción y que no se roben el dinero de la salud, que es algo tan importante en Colombia. Lo segundo, ojalá al sector salud, que ha sido tan golpeado, al igual de los maestros y muchos otros sectores, se le haga un buen reconocimiento salarial, laboral y en verdad en su práctica clínica. Y por último, no por último, lo siguiente sería la prestación del servicio de salud. ¿Cómo sería? Esa prestación hay que mejorarla. Si vamos a manejar los recursos, invirtamos muy bien los recursos y sectoricemos muy bien los recursos. Escuchemos muy bien los recursos para tener muy bien a las personas sanas y no tener gastos más en unas unidades de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Y por último, en el tema de corrupción, si el gobierno durante tantos años delegó a las EPS para que ellas estuvieran a cargo y supervisadas y la Supersalud no pudo, entre tantas quejas y tantas cosas, y se está liquidando este sistema por la corrupción, porque hospitales quebraron, colegas míos en Chocó, en otros lados, no les pagaron durante 6 meses, un año, y uno come. El tema de los recursos deben ser muy bien administrados, señores. Debe haber entonces en verdad una parte en la salud, en la parte pública, que esté haciendo los entes de control. El suspender las EPS de forma tan abrupta no me parece, porque dado a ello ha crecido en verdad ese modelo en Colombia. Pero tampoco puedo celebrar a las EPS porque también conozco cómo han maltratado a mi ciencia. En verdad, una cosa es muy bonito el libro, muy bonito lo que usted puede hacer por un paciente, y otra cosa son los límites con lo que le colocan a usted. Esto es lo que hay. Y prácticamente lo que va a suceder en la parte pública, excepto en lo privado, es que la parte pública en Colombia va a decir, este es el acetaminofén que hay. Y confórmese con lo que hay. Y confórmese con lo que hay. Y entonces otra persona no tiene derecho también a adquirir en una clínica donde van a estar obviamente
Decían que no, vamos a pagarles un horario justo, independiente de lo que usted haga, vamos a pagarle un buen salario. Yo hoy estaba revisando un anestesiólogo, 20 millones de pesos, un contrato laboral, excelente. Pero, por ejemplo, un cirujano plástico que se necesitan muchas cirugías de ortopedia, le voy a decir, yo lo voy a tener aquí para que me trabaje por 20 millones de pesos. No me hace rentable, porque eso se lo hace él en un quirófano con otras señoritas colocándole sí, su reconstrucción, su mamoplastia y etcétera, etcétera. Ellos tienen que valorar muy bien ese conocimiento y ese prestigio que tiene el médico colombiano. El médico colombiano, en verdad, nos dan duro para formarnos. Sí. En verdad, nuestra formación es muy buena. No puedo desmeritar. Tengo aquí en Barranca compañeros que han estudiado en Venezuela, en Cuba, y son muy buenos. Y tengo gente, compañeros que son cubanos y son excelentes personas, excelentes profesionales. Pero ¿qué pasa con el modelo de atención de Cuba? ¿La misma tecnología que tenemos aquí en Colombia? No, no es la misma. Tienen muy buenos conocimientos, son muy bien preparados, pero no se compara a nosotros. En verdad, en la tecnología que tenemos, en el desarrollo que tenemos, en la infraestructura que ya tenemos. Eso no lo podemos desaprovechar y que se retroceda, Ramón. Bueno, pues doctor, le agradecemos entonces el espacio, la oportunidad de despejar diferentes dudas, inquietudes, pero también el punto de vista que tienen los galenos frente a esta reforma a la salud. Como les decía, pues ya eso pasa a comisión séptima, tanto de Senado y Cámara. Posteriormente será debatido en plenaria del Congreso de la República. Hoy, precisamente, y durante esta semana, el presidente Gustavo Petro busca reunirse con los diferentes sectores políticos para poder lograr ese guiño y el respaldo a la reforma de la salud, que en estos momentos como tal, pues sería un paso muy importante o sería de pronto un retroceso hacia el sistema de salud que se estaría dando en el país. Agradecerle, doctor, entonces por gracias a usted, Ramón, muy esta amable oportunidad y, por supuesto, invitarlos para que continúen muy atentos en Agenda y Noticias a propósito de esos temas que son de mucha importancia y que ustedes deben de conocer de primera mano todo lo que pasa a nivel del distrito, del departamento y de la nación.